un meteorismo ruminal. Simplemente el meteorismo ruminal es la excesiva dilatación o distensión del rumen por la formación de gases. Entonces ahí deberíamos de pensar un poco en fisiología y un poco en nutrición y recordar que en el rumen ocurre un fenómeno de digestión microbiana en donde los productos finales lógicamente son la formación de ácidos grasos volátiles, la síntesis de proteína, síntesis y metabolismo en parte de los lípidos que están en los vegetales. Y uno de los productos que se forman durante ese proceso de digestión, sobre todo de los carbohidratos, tenemos la formación de gases. Y los gases, ustedes saben que tienen un peso molecular menor que del agua. ¿Por qué hago ese hincapié? Porque recuerden que en el rumen tenemos, si bien una cantidad relativamente poca de agua, y lo llamamos jugo ruminal, que se mezcla con, lógicamente, el alimento en plena etapa de digestión, los gases que se forman por esa diferencia de peso molecular mucho más bajo que la del agua, entonces tiende a ascender hacia el saco dorsal del rumen y para ello debe vencer lógicamente la tensión superficial de las moléculas del agua. Ahí es importante recordar que las moléculas del agua, el hidrógeno y el oxígeno, lógicamente están unidos por enlaces hidrogénicas y ahí hay una fuerza de atracción y esa fuerza de atracción es la que determina la tensión superficial de las moléculas del agua. Entonces los gases que se forman durante el proceso de la digestión microbiana debe romper ese enlace hidrogénico y lógicamente las moléculas de los gases entonces subiría hacia el saco dorsal y a partir de allí los gases deben ser o son eliminados por el eructo o son evacuados hacia la parte posterior, llegando lógicamente hasta hacia el intestino y se elimina entonces por el tracto digestivo a través de la flatulencia, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo fisiológico normal. Fíjese, es bastante simple. Ahora quiero hablar un poco de los eventos patológicos, cómo y de qué manera el rumen puede experimentar una distensión excesiva que lo definimos como dilatación timpánica o meteorismo ruminal. Y es por deducción de lo que acabamos de mencionar. Y es relativamente simple, señores, hablar de la fisiopatogenia de este evento. Entonces, si sabemos lo normal, entonces ahí podemos conversar un poco de la fisiopatogenia. Entonces, ahí es importante considerar factores nutricionales, como por ejemplo, aquí vamos a hablar en primera instancia del timpanismo primario espumoso, y para ello vamos a mencionar como un factor predisponente la parte nutricional, es decir, la materia prima que se encuentra en el alimento. Y podemos tener cuadros clínicos de timpanismo espumoso cuando en la alimentación entonces predominan las leguminosas. Las leguminosas, si bien aquí en el Paraguay, digamos, no hay un cultivo muy extensivo, pero aquí es importante ubicarnos siempre cuando vamos a hacer un abordaje de un evento patológico. Hay que analizar el factor productivo, las condiciones, las actitudes de los animales y sobre todo aquí, lógicamente, la fuente del alimento, las materias primas que integra. Y lógicamente esto se utiliza mucho más en ganado bovino de leche. Entonces la posibilidad de encontrar un timpanismo espumoso va a ser mucho más importante en ganado de leche versus ganado de carne,
sí por el tipo de alimento y por los ingredientes que tiene. Las leguminosas, por lo general, son alimentos que se caracteriza porque tiene gran cantidad de proteínas y esas proteínas son solubles, son de fácil digestión y por lo general cuando abunda este ingrediente en la materia prima, fíjese que prácticamente el animal no necesita masticar mucho. Al no masticar, entonces también va a disminuir el efecto de la rumiación y eso a qué conlleva a que vamos a tener una menor secreción de saliva. Ese detalle es importante. Y también aquí es importante considerar desde el punto de vista patogénico que cuando tenemos un pH por debajo de 5.4 o incluso por debajo de 6, siempre de acuerdo al tipo de alimento que va comiendo, ingiriendo el animal, entonces favorece también la formación de espuma. Y de repente uno se pregunta, pero ¿cómo un pH va a favorecer la formación de espuma? Entonces ahí hay que considerar cuál es el efecto que tiene el pH sobre los microorganismos ruminales cuando comienzan a descender, porque muchos de esos microorganismos ruminales de importancia para el proceso de la digestión microbiana, lógicamente a un pH con un cambio brusco sobre todo, entonces resultan ser dañadas y favorecen la proliferación de otros tipos de microorganismos. Y el otro detalle que también a medida que desciende el pH tiene un efecto sobre la motilidad ruminal y si disminuye la motilidad ruminal, fíjese que también va a disminuir la secreción de la saliva. Entonces entramos en un círculo vicioso positivo. Entonces otra vez la saliva aquí juega un rol importante y vamos a saber enseguida por qué. Fíjese que en los animales cuya fuente principal son las gramíneas tradicionales, por lo general contiene gran cantidad de lípidos y esos lípidos que se encuentran en las gramíneas, catalogada o clasificada como lípidos vegetantes de por sí, son sustancias que se oponen a la formación de espuma y lo catalogan como sustancia antiespumante. Y del por qué habíamos insistido con la saliva, porque la saliva, señores, al igual que los lípidos vegetales, también tiene factor antiespumante. Es decir, que siempre y cuando se produzca una buena liberación de saliva, más allá de que va al rumen y tiene un efecto tapón sobre el pH del rumen, es importante porque también tiene sustancia antiespumante. Ahora bien, cuando se produce la escasa secreción de saliva y sobre todo algunas glándulas salivales dentro de la cavidad bucal, aparentemente tiene mayor tasa de secreción de factor espumante. Y ya mencionamos el rol de bicarbonato salival sobre el efecto del pH. Y el otro punto a destacar es la predisposición orgánica. Mire aquí, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, en el tambo, sobre todo en el tambo, cuando uno va ahí, lógicamente, para realizar determinado tipo de trabajo o justamente si ustedes van a ver un animal con meteorismo, de repente el propietario puede darte algunas informaciones sumamente importantes, como por ejemplo, que ese cuadro es reiterativo en ese animal. Y dice, bueno, come la misma cosa, doctor, pero este animal me desarrolla este cuadro. Entonces ahí entramos a una predisposición orgánica. Lógicamente ahí hay que ver el tamaño del animal, su condición corporal, ¿sí? Eso porque directamente está asociado a la cantidad de alimento que va a comer ese animal y lógicamente el factor productivo. Pero fíjese que puede ser un fenómeno reiterativo en un mismo animal. Entonces ahí hablamos de la predisposición orgánica. De manera accidental suele ocurrir, por ejemplo, sobre todo a nivel de campo, a nivel de los pequeños productores, cuando hacen digamos, una producción integral, donde ese productor, por ejemplo, tiene sus plantaciones, sobre todo de mandioca, y en donde en época crítica, lógicamente, además del consumo humano, utilizan para sus animales. Y a veces
lógicamente, la famosa mandioca que todavía no ha madurado su tiempo y eh, el productor va y lógicamente cosecha la mandioca y luego comienzan a quebrar finamente o lo muele y le otorga eso, por ejemplo, a los bovinos, sobre todo a su famoso whey. Y si ese animal no está acostumbrado a ingerir esa comida, incluso con cáscara, y peor aún si la mandioca no ha madurado todavía, puede tener gran cantidad de saponina. Y eso puede generar una estabilización de la tensión superficial de la molécula del agua. Entonces, fíjese ahí qué va a ocurrir. Si se produce una estabilización de la tensión superficial de la molécula del agua, sigue la digestión microbiana y se van formando los gases. ¿Y los gases qué va a pasar? La pregunta es, ¿va a poder romper la tensión superficial de la molécula del agua? Y quizá la respuesta sea no. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Los gases quedan atrapados dentro del jugo ruminal, dentro de la molécula del agua. Y por lo tanto, los gases, como no rompe la tensión superficial, no se desplaza hacia el saco dorsal. Ah, qué interesante. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que ahora vamos a tener prácticamente las burbujas de gases desde la parte media del rumen para abajo. Entonces, clínicamente ese detalle es importante porque yo puedo observar a un animal clínicamente y de repente ya hacer un diagnóstico diferencial entre un timpanismo espumoso y un timpanismo gaseoso. Entonces, en un timpanismo espumoso, lógicamente la clave es que ahí la tensión superficial de la molécula del agua se estabiliza y se estabiliza sobre todo por efecto de la saponina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, las moléculas de los gases formados quedan atrapados dentro del jugo ruminal y no puede romper la tensión superficial, por lo tanto produce, en la medida que se van formando las burbujas de gases, entonces va ocupando espacio, lógicamente, y vamos a ver enseguida cómo también hay un efecto de deshidratación, un efecto osmótico del agua hacia el rumen, entonces voy a ir teniendo mayor cantidad de líquido ruminal, mayor cantidad de burbujas de gases atrapada en el jugo ruminal y que te produce una distensión del rumen desde la parte media hacia la superficie ventral. Y eso clínicamente se traduce en que el abdomen de ese rumen va a estar distendido desde la parte media para abajo. Entonces, clínicamente, ¿cómo uno puede ya emitir un diagnóstico presuntivo? Muy bien, ahora vamos a hablar del timpanismo secundario y de la acidosis ruminal porque van de la mano dependiendo de la causa. Entonces, ¿en qué consiste un timpanismo secundario? Un timpanismo secundario es la distensión ruminal gaseosa, que puede ser aguda y puede ser crónica. Entonces, siempre es importante considerar cómo se forman los gases y cómo se eliminan para poder hacerlo de una manera simple esta exposición. En este caso, fíjese qué ocurre. En el timpanismo espumoso hemos dicho que los gases quedan atrapados en el jugo ruminal. ¿Ok? Aquí es todo lo contrario. Aquí prosigue la digestión microbiana normal, se forman lógicamente los productos de la digestión y entre ellas se forman los gases. Los gases rompen la tensión superficial porque no hay una alteración de la tensión superficial del jugo ruminal. Entonces, los gases que se forman en excesiva cantidad o en cantidades normales, entonces se ubica en el saco dorsal. A partir de ahí, fisiológicamente, se elimina, dijimos, mediante el eructo o son evacuados hacia la parte posterior. Entonces, si hay algún defecto físico o funcional que active el mecanismo de la eliminación de los gases por el eructo, el simple hecho que ese bovino tenga algún trastorno que se traduzca en la incapacidad de eliminar los gases vía eructo,
lógicamente se va a acumular los gases y vamos a tener un cuadro de timpanismo. Si bien voy a tener, es probable que tenga una evacuación normal hacia la parte posterior. Entonces, en ese caso, el timpanismo no va a ser así demasiado importante. Ahora, ¿qué pasaría si de repente tenemos una atonía ruminal? El rumen por X causa, entonces no se contrae, no hay movimiento peristáltico. Y al no haber movimiento peristáltico, lógicamente no se va a poder eliminar los gases formados por a través del eructo y lógicamente hacia la parte posterior. En este caso, ya se complica el panorama porque los dos mecanismos fisiológicos de eliminación de los gases están afectados. Entonces ahí tenemos entonces la acumulación de los gases y ya tenemos un cuadro de timpanismo gaseoso ruminal. ¿Cuáles son las posibles causas? La famosa obstrucción esofágica es una de ellas, y cuidado que en la obstrucción esofágica, cuando lógicamente es completa, tenemos un timpanismo agudo, sobre todo dependiendo de qué estuvo comiendo el animal. Ese es el otro detalle. Porque si el animal, sobre todo en esta época crítica, que solamente consume gramíneas que de por sí tienen mucha celulosa, hemicelulosa, está lignificada, entonces, digamos, el timpanismo que se forma en una obstrucción esofágica va a ser insidiosa, no va a ser tan aguda, te va a dar tiempo como médico veterinario a actuar. Ahora, ¿qué pasa si esto ocurre posterior a la ingesta de algún alimento que haya tenido alta concentración de hidrato de carbono fermentescible? Hágase la película. En ese caso, vamos a tener una digestión microbiana, lógicamente excesiva, con formación de gases y tengo el esófago obstruido. Ese animal, señores, va a desarrollar un timpanismo bastante agudo. Y es más, si a usted le llama y lleva cierto tiempo en llegar al lugar, entonces usted puede ver ya ese pobre animal con las patas abiertas, con la cabeza gacha, con los collares dilatados, con una cianosis importante de la mucosa conjuntival y con disnea muy marcada. Entonces, y el abdomen súper distendido. Ahora, cuando ustedes ven un abdomen distendido, ¿cuál va a ser la diferencia del timpanismo espumoso primario? Que ahí el abdomen va a ser desde la fosa del ijar hasta la parte ventral. ¿Por qué? Porque los gases lo tenemos ya acumulado en el saco dorsal y es el saco dorsal que se encuentra bastante distendido y dependiendo siempre del tiempo, de la cantidad, lógicamente va a ir dilatando el rumen de tal manera a que esa distensión prácticamente se ve desde la fosa del ijar hasta la parte ventral del rumen. Otra causa menos frecuente son los papilomas. Eventualmente puede haber linfoma y cuidado con esto porque el linfoma es sumamente interesante porque cuando forma la forma tumoral, esto es ocasionado por la leucosis bovina, que la entidad es viral, y forma masa neoplásica y en la pared, por ejemplo, del rumen, pero puede encontrarse justo, por ejemplo, a nivel de la pared esofágica, en la zona de transición con los preestómagos, entonces puede generar una especie de obstrucción y eventualmente también puede comprometer, por ejemplo, a ramas de los nervios del vago y puede comprimir. En ese caso puede generar también un trastorno neurológico. Entonces, dependiendo de la localización, entonces me puede producir un trastorno mecánico de tipo obstructivo o me puede generar un trastorno neurológico. A veces se produce fenómenos de inflamación, por ejemplo, dentro de la cavidad abdominal y que implique adherencia, en este caso del rumen sobre la pared peritoneal. Entonces,
Si hay adherencia, también puede dificultar el peristaltismo normal del rumen y por ende también se puede traducir lógicamente, en un timpanismo gaseoso. Algunos cuadros de intoxicaciones o daño vagal, por lo general las intoxicaciones producen más bien algún defecto en la transmisión nerviosa a la pared del rumen, y tanto el daño vagal como los cuadros de intoxicación desde el punto de vista de la fisiopatogenia en algo es parecido. Ahora, puede obedecer a que tengamos un timpanismo gaseoso por la ingestión excesiva de carbohidratos fermentescibles. ¿Okay? Entonces aquí la causa primaria es la ingestión excesiva de hidrato de carbono, pero ese hidrato de carbono tiene que ser altamente fermentesible, disponible para los microorganismos. Y ahí sobre todo, ¿qué es lo que ocurre? Y sobre todo aquí en el país se utiliza sobre todo como fuente primaria de hidrato de carbono y fuente de energía, el maíz, seguido por sorgo, seguido por triguillos de arroz, etcétera. Pero la primera causa importante es el maíz y sobre todo cómo se procesa, cómo se prepara el alimento. Es un detalle muy interesante. Si se compra balanceado comerciales, que muchas veces por cuestión de costo y cantidad, ¿no? no se utilizan demasía, pero si yo compro balanceado bien elaborado, es poco probable que yo desarrolle un cuadro de ácido ruminal, porque lógicamente está procesado y tiene los ingredientes y está bastante equilibrado. Pero el riesgo es grande cuando de repente en un sistema de explotación intensivo, sobre todo en feedlot o a nivel de pequeños productores, ¿verdad? Como compran animales, quiere salir rápido, entonces a veces realizan su propia formulación o por experiencia sin un asesoramiento técnico, y muchas veces aumenta la cantidad de maíz que tiene, ¿eh? Y otra práctica que hoy se está haciendo bastante es el molido. Entonces ahí hay que evaluar si es un molido, qué tipo de molido es, porque mientras más molido, fino sea, más polvoriento sea eh, el maíz molinado, entonces el riesgo de desarrollar una acidosis ruminal es mucho más marcada. ¿Por qué? Porque el grano de maíz tiene lógicamente una especie de caparazón que lógicamente dificulta a los microorganismos ruminales una digestión rápida. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, supongamos que se da esa circunstancia de que hay alta concentración de maíz y el maíz está molido, y peor si es un molido fino, entonces los microorganismos ruminales rápidamente, lógicamente, digieren esos carbohidratos. Y aquí tendríamos que pensar en bioquímica. Se forman el ácido acético, el ácido láctico, el ácido butírico, el ácido propiónico, y sobre todo aquí, señores, el ácido acético y el lactato, que se forma en gran cantidad, comienza a disminuir el pH. Cuando disminuye el pH, este descenso, dependiendo si el animal no está habituado a comer alta concentración de grano, entonces no hay, digamos, el descenso brusco del pH repercute negativamente sobre los microorganismos ruminales, y muchas floras normales, sobre todo los protozoarios, rápidamente son dañados por el descenso del pH. En otro término, mueren estos microorganismos y comienzan a proliferar otros microorganismos como Streptococcus y Lactobacillus. Y sobre todo cuando predominan los Lactobacillus, entonces a mayor cantidad de microorganismos, entonces ustedes van a tener mayor formación de lactato, famoso ácido láctico. Entonces, ¿qué va a hacer el lactato? Te produce un descenso mucho más marcado del pH, y cuando
el pH desciende considerablemente y llega a alcanzar un valor de 5.4 para abajo, entonces ahí ya tenemos un riesgo de que disminuye el peristaltismo ruminal, hasta incluso podemos llegar a una atonía ruminal. Si comienza a disminuir el peristaltismo, entonces ¿cómo influye sobre la secreción salival? Porque recuerden que el rumiante de por sí es una especie que necesita de un buen movimiento peristáltico ruminal para una buena secreción salival. Entonces, lógicamente, me disminuye la secreción salival y que incluso puede abolirse. Pero, ¿y qué importancia tiene la secreción salival en este mecanismo fisiopatogénico? Porque recuerden que tiene bicarbonato de sodio y la saliva es el principal mecanismo que tiene el rumen de contrarrestar el pH ácido ruminal. Ok, ahora entonces ya tenemos bien complicado el panorama. Tenemos un pH disminuido, tenemos ya modificación de la microflora bacteriana con predominio de Streptococcus lactobacillus con gran cantidad de lactato. Ahora concentrémonos un poco en este lactato. En la medida que se forma, entonces tenemos mayor cantidad de este soluto en el jugo ruminal. Entonces, el lactato tiene una gran actividad osmótica por el agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿De dónde viene el agua? El agua viene de la pared del rumen, a partir de los vasos sanguíneos que se encuentran en las papilas ruminales. Fíjese qué interesante esto. Entonces, va a ocurrir un desplazamiento del agua hacia el rumen. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente como un secuestro de agua dentro del rumen. ¿Qué va a pasar con este paciente? Entonces aumenta el líquido ruminal, pero como el agua desplaza de la luz de los vasos sanguíneos hacia el jugo ruminal, ¿qué va a ocurrir? Este paciente comienza a deshidratarse de manera proporcional a mayor cantidad del plasma sanguíneo extravasado hacia el jugo ruminal. Señores, vamos a tener una hemoconcentración. ¿Por qué? Porque me disminuye el agua del plasma sanguíneo y los demás componentes, como la célula y los solutos, permanecen estables. Entonces voy a tener, lógicamente, una hemoconcentración. Vaya, mi paciente está con acidosis ruminal, mi paciente está con un timpanismo secundario. Miren ahora, hay una dilatación del rumen. Esa dilatación del rumen comprime el diafragma. Al comprimir el diafragma, disminuye el espacio físico torácico para una buena distensión de los pulmones. Entonces, y tengo una hemoconcentración y tengo una presión ejercida del rumen sobre el tórax, al corazón le está llegando sangre con hemoconcentración. ¿Qué tiene que hacer el corazón? Tiene que contraerse con mayor fuerza, no tanto quizá con frecuencia, pero con mayor fuerza. Entonces ya comenzamos a tener algunos trastornos, lógicamente respiratorio y circulatorio. Y si avanza el proceso y la deshidratación es cada vez marcada por el desplazamiento de agua hacia el rumen, entonces voy a comenzar a tener una hipovolemia, es decir, me disminuye el volumen sanguíneo circulante. Y al tener una hipovolemia, cuando llega una menor tasa de sangre a nivel renal, entonces, ¿qué va a ocurrir? La filtración de orina disminuye, ¿ok? Entonces recuerden que hay varios receptores que determinan la cantidad de sangre que llega, la cantidad de sodio que está llegando a ese nivel. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí se comienza a retener sodio y al retener sodio por mecanismo hormonal que ustedes conocen, los famosos minerales corticoides y la acción del ADH, entonces comienza a retenerse sodio y al retenerse sodio, ¿qué va a ocurrir? Entonces, la poca cantidad de agua que se encuentra presente en la orina también comienza a ser reabsorbida y ese paciente, señores, tiene una
anuria. Si ese paciente no orina, tiene una anuria. Y a veces nosotros en los rumiantes pareciera ser que pensamos que esto no es importante. No, al final a veces eso es lo que lleva a la muerte del paciente, porque este animal que no orina, entonces va a tener los desechos metabólicos aumentados, tanto el CO2 y en especial, lógicamente, la famosa urea. Y entonces este animal puede cursar con un síndrome urémico y todo esto conlleva a un colapso circulatorio. Y hay otro detalle, si comenzamos un poco a analizar la distensión excesiva del rumen dentro de la cavidad abdominal, además de comprimir al diafragma, produce también una compresión del hígado contra el diafragma. Entonces, el hígado, señores, es muy característico. Ese hígado está pálido. Ese hígado está sumamente pálido porque recibe poca sangre. ¿Y por qué? Por efecto compresión del rumen. Fíjese, gran saco distendido que comprima el hígado contra la pared, como dice esa música, ¿no? Entonces, pero también, ¿qué va a pasar? Que ese rumen también desplaza a las asas intestinales hacia la parte posterior del abdomen. Entonces se produce una desituación de las asas intestinales. ¿Eso a qué conlleva? A una compresión de los vasos sanguíneos, sobre todo de tipo venoso. Muy bien, entonces voy a comenzar a tener una congestión pasiva en las asas intestinales. Ahora, si la distensión es extrema, entonces en la parte dorsal, fíjese que va a comprimir la vena cava caudal. Y al comprimir la vena cava caudal, ¿qué va a pasar con la circulación? La sangre queda totalmente retenida del sitio de la compresión de la vena cava hacia la parte posterior, señores. Entonces es muy característico que tengamos una congestión pasiva, sobre todo en órganos internos, y una palidez bastante llamativa de la masa muscular por una falta de irrigación apropiada. Y de hecho eso luego va a comprometer también a la aorta, solo que de manera mucho más tardía, porque ustedes saben que la aorta tiene lógicamente la famosa la túnica muscular, y eso lógicamente permite a la aorta hasta cierto punto ir bombeando sangre hacia ese territorio. Entonces, fíjese la fisiopatogenia como es relativamente complejo cuando comenzamos a hablar de la acidosis ruminal y toda la implicancia que tiene. Y finalmente eso termina también en una acidosis sistémica, sobre todo por una alteración metabólica a nivel de la célula. Entonces conlleva a una acidosis metabólica. Lógicamente, el clínico que hace diagnóstico y tratamiento debe manejar esto porque yo estoy viendo que este paciente necesita hidratarse, este paciente necesita, si tiene una acidosis sistémica, corregir la acidosis sistémica, entonces para ello debe actuar apropiadamente. Bueno, ¿qué complicaciones puede traer la acidosis ruminal? Sobre todo, fíjese, ese pH ácido que hace, recuerden, en histología, si yo voy a un estómago monogástrico, el estómago monogástrico o del abomaso tiene una gran cantidad de células epiteliales secretoras de mucina, y se acuerdan que habíamos hablado de las glándulas cardiales fúndicas y pilóricas y que en dichas glándulas también habían células productoras de mucus. Entonces eso se libera lógicamente y forma una película protectora, y contrarresta la acción del pH ácido junto eh, con el bicarbonato de la saliva. Pero mire qué ocurre aquí. Hay una diferencia estructural sumamente importante porque los preestómagos, lógicamente, son aglandulares. Entonces aquí no tenemos mucina. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para contrarrestar el pH ácido en los rumiantes? La saliva. Muy bien, pero dijimos que cuando el pH desciende abruptamente y alcanza un valor bajo, entonces incluso cesa o disminuye notablemente la salivación. Entonces, ese pH ácido muy marcado del rumen, además de modificar la microflora bacteriana,
puede llegar a producir una alteración de las papilas ruminales, corroe, genera una necrosis, y al producirse una necrosis, ¿qué va a ocurrir? Una inflamación. ¿Por qué? Porque ya hay una alteración. Entonces, hay una inflamación ruminal. Fíjese que el pH es ácido y muy característico es que cuando tenemos una acidosis ruminal, por lo general los sacos ventrales, las papilas de los sacos ventrales están mucho más inflamadas y hay una hiperemia muy marcada, hiperemia activa, ¿eh? Porque lógicamente hay un fenómeno de inflamación. Y lógicamente si hay una necrosis, ahí tengo bacteria, ahí tengo hongos, y si llega a colonizar, tenemos ya una inflamación ruminal de origen bacteriana, y sobre todo si está el Sphaerophorus necrophorum ahí, te va a producir una necrosis de la pared ruminal, y si lo acompañan los hongos, porque los hongos son oportunistas, entonces eh, estos hongos pueden complicar la situación porque puede amplificar el área necrosada, y recuerden que una complicación de un tejido necrótico es que pierde su capacidad de resistencia y que puede ocurrir una perforación. Y si ocurre una perforación ruminal, vamos a decir una ruminitis perforante, en ese momento, lógicamente, vamos a tener una inflamación del peritoneo y tenemos una peritonitis. Increíblemente, los rumiantes, acuérdense que tienen una gran capacidad de focalizar las reacciones inflamatorias dentro de la cavidad peritoneal, a diferencia del equino. Muy bien, analicemos ahora la siguiente patología que lleva la denominación de retículo pericarditis traumática. Y es muy fácil esto, porque aquí la inflamación está en el retículo. Entonces hablamos de una reticulitis. ¿Dónde está el retículo? El retículo está anterior al preestómago y contra el diafragma. Es un poco parecido al hígado, ¿no? Está entre el rumen y está a nivel del diafragma. O sea, entre rumen y diafragma. Entonces, cuando el animal ingiere cuerpo extraño, y sobre todo si los cuerpos extraños son metálicos y punzantes, entonces puede incrustarse en la pared del retículo. Puede ser que no ocurra absolutamente nada, porque si se incrusta superficialmente y producto de los movimientos peristálticos, ese cuerpo extraño vuelva a desprenderse, no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa si ese cuerpo extraño se incrusta, y se incrusta ya profundamente y no se libera por las contracciones peristálticas? Entonces ahí hay un evento fisiológico sumamente interesante. Recuerden que el retículo tiene un movimiento de contracción peristáltica antero-posterior. Antero-posterior. ¿Ok? Si el cuerpo extraño se incrusta en la parte ventral del retículo, puede llegar a... Ahí el primer evento va a ser, lógicamente, una reticulitis. Entonces, si de repente perfora, entonces puede afectar al rumen, puede perforar el rumen también. Ahora, puede ser que ese cuerpo extraño, entonces, como ya genera una inflamación en la propia serosa del retículo, el peritoneo reacciona y lo forma como una cápsula, entonces lo focaliza, pero ese cuerpo extraño, como hay movimiento reticular, puede avanzar. Y hay casos, nunca lo he visto, pero se menciona en la literatura, de que incluso ese cuerpo extraño puede fistulizar hacia el exterior en la zona pectoral. O sea, es decir, que ha seguido un trayecto interesante. Solo el rumiante puede soportarlo eso. Y entonces, ¿qué otra complicación podemos tener? Desde el momento en que perfora el retículo, ya tengo una inflamación del peritoneo, porque la serosa del retículo es parte del peritoneo, entonces ya tengo una retículo pericarditis y la causa es peritonitis, perdón, y la causa es traumática. Ahora, puede ser que ese cuerpo extraño, lógicamente, como no es nada estéril y hay bacterias biogénicas, entonces se puede formar acceso ya sea dentro de la cavidad peritoneal o a nivel subperitoneal o incluso subcutáneo. Si eventualmente
cuando perfora el retículo, te toma algún vaso sanguíneo de importancia, no hay una coagulación adecuada, puede haber una hemorragia con muerte súbita. Ahora, ¿qué pasaría si ese cuerpo extraño se incrusta en la parte anterior del retículo? Hacia la parte anterior. Y ahí es muy importante la contracción peristáltica anteroposterior. Ese cuerpo extraño, señores, va a perforar el diafragma. Y el diafragma, recuerden que no es un tejido muscular estático, no, se mueve. Entonces tiene prácticamente la misma dirección, pero es anteroposterior. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando el diafragma, lógicamente, se contrae y entra en contacto con el cuerpo extraño? Lo facilita que el cuerpo extraño lo perfore. Entonces ya tenemos un diafragma perforado. Y si el diafragma está perforado, el cuerpo extraño, lógicamente, ya contacta con la pleura. Entonces ahí comenzamos a tener una pleuritis, una inflamación de la pleura. Dependiendo de la dirección, ese cuerpo extraño si va hacia la parte dorsal, entonces puede llegar a perforar pulmón. Y ese cuerpo extraño, recuerden que viene contaminada con bacteria. Entonces te va a desencadenar una reacción inflamatoria intensa y vas a tener una neumonía, ¿sí? Si ese cuerpo extraño eventualmente va al pericardio, entonces ahí vamos a tener una inflamación del pericardio y hablamos de una pericarditis traumática. Esta pericarditis traumática se caracteriza porque al principio la inflamación es relativamente leve, y escuchen lo que le voy a decir, tiene una inflamación relativamente leve aún y comienza a extravasar mayor proporción del agua del plasma sanguíneo. Entonces, según el exudado, mi pericarditis va a ser serosa en este momento. En la medida que ese cuerpo extraño va incrustándose por el pericardio y el corazón, recuerden que tiene un movimiento y por ende el pericardio también tiene ese movimiento, entonces el cuerpo extraño como que entra y sale en el pericardio, lo va generando cada vez más lesión. Entonces ahora la inflamación va a ser mucho más importante, va a ser más intensa, se libera gran cantidad de los mediadores bioquímicos de la inflamación. ¿Cuál va a ser el resultado? Una mayor alteración de la permeabilidad vascular. ¿Y a eso a qué conlleva? A una fuga de fibrinógeno. Entonces ese fibrinógeno, que es la proteína sérica, dentro de la cavidad pericárdica en excesiva cantidad, entonces comienza a coagular, forma polímero y tenemos los filamentos de fibrina. En este momento yo tengo una mezcla de agua con filamento de fibrina, entonces la inflamación es cero fibrinosa. Pasa el tiempo, entonces hay mayor fuga de fibrinógeno, la gran cantidad de fibrinógeno que hay dentro de la bolsa pericárdica predomina sobre la molécula del agua, entonces ahí la pericarditis pasa a ser fibrinosa propiamente dicha, y en ese momento esa fibrina prácticamente ya forma una masa, forma filamento, forma coágulos y adhiere al epicardio con la cara visceral del pericardio. Entonces a eso se llama corazón velloso. Los autores lo describen de esa manera porque al liberar el pericardio, como que los filamentos de fibrina se ve como vello, como pelitos, como filamentos que conecta el pericardio con el epicardio. Y sí, lógicamente, ¿en qué va a terminar esto? Fíjese la fisiología que tan importante es. Porque la fibrina en condiciones normales puede desaparecer por un mecanismo fibrinolítico. ¿Quién realiza ese mecanismo fibrinolítico? Los neutrófilos y los macrófagos, que tienen una gran capacidad fagocítica y digestiva. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Comienza a un fenómeno que se llama licuefacción. Comienza a disolverse esa fibrina. Pero, si es que hay bacterias piógenas, entonces que haya contaminado el cuerpo extraño, señores, podemos tener en este momento una pericarditis purulenta. Vaya, entonces comenzamos con una pericarditis serosa, cero fibrinosa, fibrinosa y purulenta. ¿Y por qué no? Si de repente se complica el panorama
y comienza a haber ruptura de algunos vasos sanguíneos y hay una extravasación de sangre dentro de la bolsa pericárdica, entonces vamos a tener una pericarditis hemorrágica. Okay, muy bien. La famosa indigestión vagal puede provocar también el cuerpo extraño siempre y cuando, lógicamente, lesione o de manera indirecta altere a las ramificaciones del nervio vago y eventualmente puede sobrevenir una encefalopatía, pero como una encefalopatía que obedece. Aquí ya hay un trastorno circulatorio, como la mencionamos recién en un cuadro de acidosis ruminal, siempre y cuando que tengamos una hipovolemia y un trastorno en la formación de orina, con formación de anuria, un trastorno en el metabolismo de la urea, porque recuerden que aquí el amoníaco, por lo general, los dientes se forma parte del metabolismo del ciclo de la urea y si esto se altera, entonces vamos a tener una excesiva cantidad de amoníaco, que es un gas bastante tóxico y sobre todo para el sistema nervioso, y ese animal puede desarrollar un cuadro de encefalopatía simplemente asociado a una acidosis ruminal o a una retículo-peritonitis traumática. Y en el caso de la laminitis, entonces es una inflamación, pero por lo general esto más bien está asociado a un cuadro de acidosis ruminal. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes respecto a patología de los preestómagos y luego vamos a ir inmediatamente a patología del aparato digestivo. Ok, si alguien me puede decir que están viendo la presentación. Está perfecto, doctor, se ve. Bueno, gracias. Bueno, ahora entramos en un mundo mucho más fascinante y complicado. Y bueno, la idea es siempre compartir con ustedes los casos que va a servir mucho a ustedes en su vida profesional. Y a partir de aquí, aquellos amantes de la medicina o que se van a convertir en clínico de pequeños animales o que les gustan los equinos, comiencen a prestar atención porque aquí tocamos temas sumamente interesantes. Uno de los primeros trastornos que vamos a analizar es la dilatación gástrica y el famoso vólvulo gástrico. Y mire que cuando hablamos del rumen hablamos de meteorismo, se usa más el término meteorismo, pero también hablamos de una dilatación ruminal timpánica o espumosa. Cuando hablamos de estómago es muy raro hablar de un timpanismo gaseoso. Directamente utilizamos este término, tengo una dilatación gástrica. ¿En qué consiste la dilatación gástrica? Muy fácil de definirlo, ¿no? Es la excesiva dilatación del estómago. Ah, muy bien. Pero ¿por qué se puede dilatar el estómago? Lógicamente, puede ser que esté asociado a la alimentación, por ejemplo, un consumo excesivo de alimentos. No, dependiendo de la especie, no necesariamente tenga que ser carbohidratos altamente fermentescibles. Esto sobre todo es importante en en equino. En equino esto es sumamente importante. Ahora, en animales de compañía, sobre todo yo diría el consumo excesivo del alimento de manera voraz, de manera muy rápida. Y aquí tengo que llamarle la atención a ustedes, sobre todo los caninos de raza grande, que tiene esa actitud de comer tan rápidamente el alimento que se le ofrece. Y también hay qué tipo de alimento le ofrezco al animal. Estimado estudiante, siempre hay que ser buen observador, hay que reflexionar críticamente. Entonces, mire, hoy la mercadotecnia nos proporciona balanceados comerciales, pero de diferente tipo y de diferente calidad. ¿Ah? Lógicamente, cuando tengo un fila brasilero, un pastor alemán de talla grande, y siempre y cuando no tenga una solvencia económica adecuada, ¿qué hace el propietario? Generalmente busca un alimento de nivel medio para abajo.
Y hay otra práctica que suelen hacer los propietarios, y ahí entra la importancia del médico veterinario en educarle a los propietarios en ese día a día, de que a veces uno escucha, a pesar de que ahora creo que va cambiando bastante, anteriormente decíamos, no, mi perro, o escuchamos, mi perro está como guardián, entonces solamente le doy de comer al mediodía, doctor. Y ese pobre animal, 24 horas, está en ayuna. Imagínese a ese animal, cuando vos les pones el alimento, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a comer con una rapidez excesiva. Entonces, ¿qué va a pasar con el estómago? El estómago, señores, necesita una fase fisiológica de preparación. El hecho de ver un alimento, el hecho de olfatear un alimento, el hecho de llevar el alimento en la boca y masticarlo, eso facilita que, lógicamente, por un mecanismo neuroendocrino, entonces el estómago comienza como preparándose para recibir a una cantidad importante del alimento y que comience la digestión. Eso no ocurre cuando el animal come con gran rapidez y una cantidad excesiva. Mire, a mí me costaba mucho esto de dimensionar, le soy honesto ya como estudiante y como profesional. Yo decía, ¿cómo esto balanceado me puede llegar a producir una dilatación gástrica? Si come solamente 800 gramos y tengo un perro de 40 kilos y no llegaba a conseguir hasta que se me ocurrió hacer algo. Entonces, 100 gramos de ese balanceado lo puse en una taza y le agregué agua. Increíble lo que ocurre. El agua se incorpora lógicamente en esos granos alimenticios y se hincha. Imagínese ese animal que come 800 gramos, 600 gramos de una vez sin que el estómago esté preparado, y en el estómago hay jugo gástrico. Ese animal está hambriento, ¿ok? Entonces hay un jugo gástrico, se mezcla con el agua. Ahora bien, el alimento es seco. El perro, cuando come grano bastante seco, lógicamente, por más que, fíjese, no mastica, luego no hay una buena salivación, no tengo alta cantidad de jugo en el estómago, entonces inmediatamente el animal va y toma agua. Y toma agua en gran cantidad, ¿ok? Esa combinación es muy peligrosa. Entonces, ese alimento que ha ingerido en este momento incorpora gran cantidad de moléculas del agua, y ustedes van a tener ahí todos esos granos hinchados y aumenta su peso. Al aumentar su peso, entonces lógicamente presiona la pared y la pared se distiende. Al distenderse la pared, señores, se estimula las terminales del nervio vago. Mire, y si se estimula el nervio vago, ¿qué pasa con el peristaltismo? Disminuye y puede abolirse el peristaltismo, ¿ok? Entonces ahí comienza la dilatación, porque los gases que se forman no se puede eliminar, porque ya tengo un peristaltismo disminuido o tengo ya el peristaltismo abolido, ¿ok? Esa es una de las principales causas de una dilatación gástrica en animales de compañía, consumo excesivo, con rapidez, con voracidad de alimento. Otra práctica que se suele hacer es, pero esa cantidad que usted me dice, doctor, usted me dice que tiene que comer 3 o 4 veces al día, le voy a dar 200 gramos nomás, eso no le satisface. ¿Qué hace la propietaria? Bien, llegó la hora del almuerzo, sobró un poco de comida, hay arroz, sobró ensalada de papa también, una ensalada rusa de por medio, y vamos a mezclarle. No, vos sabés que hay un poco de pasta de ñoqui también, bueno, vamos a darle al perro, el perro lo come todo, y claro que lo va a comer todo, pero ¿qué están dándole? Le están dando una bomba de carbohidratos fermentecibles, ¿ok? Una bomba. Ese animal tiene un altísimo riesgo de desarrollar este fenómeno. ¿Y cuál otra causa puede producir una dilatación gástrica aguda? La obstrucción intestinal a nivel del duodeno. ¿Ok? Si se produce una obstrucción del intestino, entonces lógicamente puede llegar a producir una dilatación aguda. Ingestión de cuerpo extraño, si es en forma aguda,
o en forma crónica que luego se acentúa, sobre todo cuando se forma, por ejemplo, alguna estenosis, alguna masa, alguna fibrosis, el animal tuvo una cirugía anterior, se formó una cicatrización, tengo una estenosis cicatrizal, entonces puede predisponer a este fenómeno. ¿Mm? Y también en los animales de compañía, y en especial en el equino, podemos tener un dolor abdominal de origen intestinal, cuya fisiopatogenia no se conoce muy bien y que se denomina cólico ileal. Ese cólico ileal, si es persistente y si no manejamos el dolor nosotros como médicos, entonces, ¿qué va a pasar? Que lógicamente hay por una estimulación vagal, entonces no tenemos, hay una atonía a ese nivel, y si hay una atonía, entonces no hay tránsito alimenticio, no hay tránsito de gases, entonces tu problema está aquí, pero en el estómago se produce gases y no hay una evacuación posterior, entonces comienza a generarse una dilatación. En el equino, los famosos cólicos, señores, en el equino, una de las principales causas del por qué se produce una dilatación gástrica aguda en el equino está aquí. Repito, es muy difícil de encontrar una causa bien definida y una patogenia para hablar de cólico ileal. Bueno, entonces tenemos una dilatación gástrica instaurada. Ok, ahora, ¿qué va a pasar? Sobre todo en equino, cuando hay excesiva cantidad de carbohidratos fermentecibles, y lo mismo en canino, pero tiene más importancia en esta especie, podemos tener ósmosis de agua, así como ya hemos explicado. Eso conduce a una deshidratación sistémica. En el equino esto generalmente es violento y muere muy rápido el animal si no se maneja adecuadamente. Y en los caninos, aproximadamente dependiendo del grado de dilatación, ustedes tienen tiempo entre 6 a 8 horas, porque caso contrario, ese paciente también se va a ir. ¿Por qué razón? Porque aquí vienen las consecuencias. Yo tengo una fuga de agua hacia la luz del estómago, tengo un cuadro de deshidratación. Cuando hay un cuadro de deshidratación, recuerden, tienen una hipovolemia, tiene una hemoconcentración y eso te genera trastorno circulatorio. Si estoy frente a este animal, frente a esta especie, señores, es común la rotura gástrica en el equino. Es muy difícil encontrar rotura en canino. Cientos de casos ya hemos visto, pero todavía no encontramos rotura gástrica. En el equino, probablemente una predisposición anatómica porque los órganos dentro del abdomen están muy compactados, ¿sí? No tienen mucho espacio físico y cuando se distiende, lógicamente, como que con mucho esfuerzo, y el dolor que demuestra el equino es un animal que es muy expresivo, ¿sí? Genera y demuestra mucho dolor, y ahí cuando hay mucho dolor hay una compresión del abdomen, y fíjese el estómago que se distiende y el estómago que hace una fuerza opuesta, entonces favorece una rotura gástrica. ¿Ok? Y en alguna especie, como es muy difícil que en el equino se produzca una torsión de estómago, es una rareza, por lo general sobreviene una rotura ante una torsión. Y en el canino es muy común que se produzca entonces la torsión del estómago sobre, ya sea sobre su propio eje, pero lo más común es que se tuerza sobre su inserción cardioesofágica como una espiral, y lógicamente, ¿qué va a ocurrir? Lógicamente ocluye todo ahí la luz del esófago, entonces los gases no va a poder ser eliminado a través del esófago, y el animal, fíjese, clínicamente este animal va a estar con signo de ansiedad, ese animal se acuesta, se levanta, va, cava, intenta, toma la posición de como para vomitar, no lo consigue, y el propietario te puede decir, doctor, no sé qué le pasa a mi perro, que se acuesta, que se levanta, va de aquí para allá, cava, doctor, se desespera, mire su ojo ya está brillante, mire secreción espumosa, porque hay una arcada ahí importante y no lo consigue. Cuida, señores.
porque si ese es un evento agudo, si el perro estaba bien, incluso te puede decir, yo le di de comer como hace media hora y está y comió bien y comió mucho y ahora está así, doctor. Señores, apúrese porque todo eso que te está indicando el propietario, vos no lo viste, pero probablemente estamos ante un cuadro de vólvulo gástrico y a partir de ahí el tiempo corre. Ok, porque podemos decir, quiero hacer una ecografía, ya voy a llamar a fulano de tal, voy a enviarle a tal lugar, llevarle ahí porque ahí te van a hacer. Señores, mientras se desplaza ese paciente en ese sitio, por el camino puede ocurrir lo peor. ¿Ok? De ahí, señores, la importancia de la semiología. Semiología. Saber preguntar, saber tocar, saber pensar, saber deducir, porque en tu mano en este momento está la vida de este paciente. Ok, muy bien. Entonces, cuando ocurre una rotura gástrica, sobre todo mencionamos que es común en el equino, lógicamente, a diferencia del rumiante que acabamos de mencionar, señores, el alimento que cae en la cavidad peritoneal produce una inflamación violenta. Hay una peritonitis intensa con una extravasación de líquido, lógicamente, hacia la cavidad peritoneal, con una hemoconcentración. Lógicamente, hay mucha bacteria de por medio también. Entonces, te produce un cuadro de endotoxemia y ese animal entra en un cuadro de shock, con muerte súbita, con disnea respiratoria. Okay. El animal muere súbitamente, típico en el equino. Te da un poquito más de tiempo en caninos. Ya mencionaba algunos signos clínicos en caninos. Y el bovino. El bovino es un animal asombroso, poco expresivo. Lo único que quizás no quiere comer, está triste, no quiere comer o toma poca agua o come poco, disminuye, pero sigue comiendo. Increíble. Perro dejó de comer, el caballo dejó de comer. Y el bovino, sin embargo, tiene una increíble la tolerancia que tiene y no demuestra mucho dolor. Y eventualmente en los cerdos puede ocurrir. En el estómago, en el equino, una torsión es bastante rara. Yo hasta ahora nunca lo tuve y he hecho ciento necropsia y no. Pero bueno, los autores mencionan esa posibilidad. Bueno, señores, de todo lo que ya estoy mencionando aquí, cuando tenemos una torsión de estómago, entonces, ¿en qué especie es común? Mencionamos la sobrealimentación. Quizás se me escapó, no mencioné la famosa aerofagia en los caninos que come con gran rapidez. Ustedes van a encontrar informaciones de que los caninos que tienen un temperamento nervioso están más predispuestos a desarrollar esta patología. Aquí el hábito alimenticio y el rol de los propietarios juega un rol importante y el tipo de alimento. Ahora, cuando ocurre una dilatación y torsión gástrica, bueno, ¿cuáles son las complicaciones que produce? Igual que el retículo, que el rumen, perdón, ocupa espacio, ese estómago distendido, te comprime diafragma, ocurre lo mismo, disminuye la presión, o sea, el espacio físico del tórax para los pulmones, el corazón va a tener problemas para una buena contracción y relajación. En la medida que se distiende el estómago, ¿qué va a ocurrir? Desplaza las asas intestinales hacia la parte posterior, comienza a comprimir al hígado contra el diafragma, entonces, y comprime la vena cava. Estamos teniendo un severo trastorno circulatorio. Y hay un efecto adicional de que el bazo, que se encuentra en la curvatura mayor del estómago, acompaña lógicamente al desplazamiento del estómago, y cuando se produce ese desplazamiento, recuerden ustedes anatomía, el vaso tiene una gran cantidad de arterias y venas, y lógicamente ahí cuando se desplaza, ¿qué ocurre con la arteria? Que irriga al vaso y la vena se comprime, entonces comenzamos a tener una congestión tipo pasiva. Y recuerden que el vaso es un órgano fibroelástico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se distiende por la excesiva cantidad de la sangre que queda retenida en el sistema vascular venoso y tener una esplenomegalia. Muy bien, tengo entonces como un secuestro de sangre dentro del vaso. Sí. ¿Qué va a pasar con tu volemia? Disminuye. Estás teniendo un cuadro de hipovolemia. Ahora bien, ¿qué ocurriría si se produce, por ejemplo, una
flacidez y una laceración del ligamento gastroesplénico, puede torcerse también el vaso. Si se tuerce el vaso sobre su ligamento gastroesplénico, la cosa ahí está súper complicada, porque ahí sí la sangre que queda retenida ya no puede retornar. Ese animal urgente tiene que ir a cirugía porque la cosa está súper complicada. ¿Ok? Entonces todo esto favorece entonces una congestión pasiva, la torsión esplénica que te produce un secuestro importante de volumen de sangre en el bazo. Lógicamente este órgano, así como el estómago, puede experimentar isquemia y tenemos un infarto venoso. Y entonces ya dijimos que puede haber rotura del estómago e incluso rotura del vaso, dependiendo de la especie. Muy bien, entre las consecuencias, entonces, infarto de la mucosa gástrica, dígase ahora, el retorno venoso disminuido. Recuerden que tengo aquí una esplenomegalia con secuestro importante de sangre. Recuerden que la dilatación gástrica te comprime los vasos sanguíneos abdominales, vena cava, entonces disminuye el volumen sanguíneo que llega al corazón, tenemos un cuadro de hipovolemia, ese paciente ya entra en un shock circulatorio y, señores, puede sobrevenir una endotoxemia, sobre todo en esta especie, y producirse una coagulación intravascular diseminada, generando una muerte súbita. Y también se ha demostrado que cuando se produce la torsión de estómago, sobre todo en animales de compañía, que implique también una desituación del páncreas con una isquemia pancreática, fíjese los términos que utilizo, con una isquemia pancreática, no llega sangre ahí, entonces hay una sustancia que libera aparentemente el páncreas, que lo han denominado factores depresores del miocardio, y fíjese, yo tengo estimulado al nervio vago que de por sí me produce bradicardia, tengo una hipovolemia que necesito que el corazón tenga taquicardia, y ahora se me complica más el panorama porque aquí se le ocurre a este órgano isquémico liberar este factor depresor del miocardio. ¿Y qué va a hacer sobre el corazón? Disminuye lógicamente la fuerza de contracción. En conclusión, este paciente muere por un shock circulatorio. Bueno, algunas experiencias que hemos tenido, mire, si usted tiene una placa radiográfica, lógicamente lo tiene que hacer rápido. Miren aquí, esto es puro gas, estómago totalmente distendido, ¿sí? Probablemente esto sea el bazo con una dilatación importante, con una esplenomegalia marcada. Miren, este animal, lógicamente, falleció. Miren el trastorno circulatorio que se produce, señores, en el intestino delgado, grueso, y sobre todo miren la cuestión del pulmonar, miren el páncreas, como el páncreas está isquémico. Y hay otro detalle, fíjese que la pared del estómago normal, qué interesante, la pared del estómago está normal, el vaso no, en este caso no está muy aumentado de tamaño. Color normal de la serosa, bazo aparentemente normal. Señores, este animal desarrolló solo un cuadro de dilatación aguda, pero no hubo torsión. Si hubiese torsión, tendríamos también la misma coloración de la serosa. Una forma práctica de diferenciar, porque si a nosotros nos llega un animal muerto ya, lógicamente, entonces que hace necropsia, tiene que saber interpretar este hallazgo. Mire, una vez realizado la apertura de este estómago, miren lo que se encuentra aquí. Este animal que sí se la comió bien antes de morir, porque ahí vienen los detalles interesantes. Doctor, yo le di de comer hace 30 minutos y comió toda su comida y estaba súper feliz, comió bien, tomó mucha agua, y ahí está la consecuencia. ¿Ok? Entonces el diagnóstico rápido puede, lógicamente, salvar la vida de este paciente. Simplemente para que ustedes vean aquí la presentación del estómago y del intestino. Bueno, con congestión pasiva. Analicemos rápidamente la gastritis y abomascitis. ¿Qué se entiende por gastritis y abomascitis? Es la inflamación del estómago y la inflamación del abomaso. Para no ser reiterativo, voy a tratar de resumir ambas, porque al final se trata de procesos inflamatorios, ¿sí? Al final se trata de procesos inflamatorios. Entonces, ¿en qué consiste la gastritis? La
inflamación del estómago. ¿En qué consiste la abomasitis? La inflamación del abomaso. Así de simple es, ¿ok? Entonces ahora bien, debemos de analizar lo siguiente. Fíjese, inflamación, señores. Inflamación. Si sabemos inflamación, esto es sumamente fácil, ¿sí? Porque yo puedo hablar de una gastritis aguda, subaguda, puedo hablar de una gastritis crónica, ¿ah? Incluso puedo hablar de una gastritis crónica hipertrofiante. Entonces estoy clasificando según su evolución. Pero me interesa evaluar según su exudado, ¿ok? Entonces ahí podemos hablar de una gastritis, fíjese, de tipo catarral, una gastritis de tipo fibrinosa, una gastritis hemorrágica, una gastritis ulcerativa. Ese famoso que el propietario dice, vomita mi perro y veo estrías de sangre. Señores, están con una gastritis hemorrágica. Ahí es importante la cantidad, el tamaño, la forma de la sangre para que vos puedas suponer que si es una gastritis hemorrágica, erosiva, o si es ulcerativa, lógicamente la hemorragia va a ser mucho más importante, ¿ok? Si una gastritis es de tipo crónica y las consecuencias de la inflamación crónica es la proliferación de fibroblasto que te produce mayor cantidad de fibras colágena y lógicamente ¿qué va a hacer? Va a aumentar el grosor de la pared. Mire la interpretación que tan interesante es, porque si vos, médico veterinario, ante un caso de un paciente vomitador crónico solicitas, por ejemplo, una imagen ecográfica, el profesional te dice, mire, doctor, la pared está engrosada. Pero esa pared puede estar engrosada por un cuadro agudo, sí, puede ser, porque yo puedo tener una gastritis aguda con un edema marcado en su pared. Ahora me dice este colega, mire, la pared está engrosada y es hiperecoica, es decir, que tiene una coloración más acentuada, que me está indicando que probablemente sea una gastritis hipertrofiante. Eso yo tengo que saber, porque en estos casos yo también tengo que informarle al propietario que la cosa no va a ser nada fácil, porque cuando se produce ya una gastritis hipertrofiante, quizá yo como médico lo que tengo que procurar es que este animal me vomite menos y tenga una mejor calidad de vida, y probablemente no voy a solucionar el problema, ¿ok? Y si de repente en ese proceso inflamatorio, dependiendo de la causa, se produce una reacción inflamatoria crónica de disposición granulomatosa, entonces ahí hablamos de una gastritis o abomasitis granulomatosa. Esto sobre todo se da más en canino. En los rumiantes, sobre todo en oveja, eventualmente podemos encontrar así en infestaciones parasitarias intensas. Bueno, las causas comunes son muy variadas, señores. Entre las infecciosas están las virales, lógicamente de mayor importancia en animales de compañía, porque en animales de renta pasa desapercibido una abomasitis de origen viral. Eventualmente micótica, siempre y cuando que haya una inmunodepresión o el animal haya recibido mucha terapia con corticoide y que te altere, por ejemplo, o un animal que haya vomitado bastante y que haya una alteración, por ejemplo, de los electrolitos y del pH del estómago, entonces en donde permita la colonización micótica puede producirse. Una causa bastante común es la parasitaria. Ahora, si yo voy a las bacterianas, entonces aquí tengo que tener cuidado en qué especie, porque en canino y en equino, así como en gato y en humano, hablar de una gastritis bacteriana no es tan usual, salvo una espiroqueta que puede resistir la acidez del estómago y colonizar la mucosa. Incluso en el humano es la principal causa del famoso carcinoma gástrico, ¿no? Pero en las demás especies, sobre todo aquí de importancia en la especie porcina, en el cerdo, la salmonelosis, la colibacilosis, en las aves, eventualmente, a ver, un poco en terneros, también por una mala praxis, sobre todo en la
ingestión de leche, sobre todo la práctica que se hace en los tambos, puede llegar a producir entonces alteraciones tanto el pH que favorezca entonces la proliferación de estos microorganismos bacterianos. Y entre las causas más comunes, sobre todo en animales de compañía, tenemos la tóxica y esta, señores, en particular, la urémica. Señores, cuando ustedes tienen un paciente gerionte, viejo, que viene con un cuadro de vómito intermitente o que está vomitando mucho, perro viejo, señores, pensemos de manera lógica, ya puedo tener daño orgánico. ¿Y en qué órgano tengo que pensar? Es riñón, señores. Un canino con un síndrome urémico, una de las manifestaciones comunes, señores, es la gastritis. Esa gastritis al principio es catarral. Esa gastritis puede pasar a ser hemorrágica, ulcerativa y puede complicarse con intestino. Entonces vamos a tener una gastroenteritis hemorrágica por una insuficiencia renal caracterizada por una uremia. Y lógicamente la alimentaria clásica, sobre todo si yo tengo animales menores, sobre todo perritos, y hay un cambio brusco en la alimentación, yo puedo tener una inflamación de origen alimentaria, es famoso que el perrito pasa cualquier cosa y puedo tener también una gastritis por cuerpo extraño. Bueno, algunas imágenes del departamento de patología, cuando hacíamos necropsia, ustedes tienen aquí el estómago de un gato. Miren aquí, fíjese, no hay una hiperemia muy marcada, pero sí lo que me llama la atención es el edema, hay una tumefacción y es bastante filante, entonces estoy ante un cuadro de una gastritis catarral leve, pero, detalle, aquí veo esta estría, estos coágulos son coágulos de sangre, entonces tengo una gastritis mínimamente erosiva, tengo una gastritis microulcerativa multifocal. ¿Por qué? ¿Quién la produjo? Aquí está el agente. Es un parásito. Entonces una gastritis parasitaria, los famosos nemátodos que se incrustan por la mucosa ruminal, entonces produce esa hemorragia. En ternero es común encontrar abomascitis en ternero. Entonces mira aquí la pared muy edematosa, pálida, y fíjese aquí, que son erosiones. Esto ya es una úlcera, entonces estoy ante una abomascitis ulcerativa. Estos señores en ternero se asocian mucho con la ingestión de sustituto de leche con una temperatura elevada. Y bueno, este es el estómago de un pobre perro con una insuficiencia renal, sea aguda o crónica. Señores, miren el color de la mucosa. Hay una hiperemia activa muy marcada. Aquí hay una gastritis muy intensa. Pero observen el otro detalle. ¿Y esto? ¿Y esta coloración amarillenta? ¿Qué pasó aquí? Probablemente hay un reflujo del duodeno al estómago y tiene ácidos biliares. ¿Ok? Entonces este animal va a vomitar de manera muy frecuente, de manera muy intensa, porque recuerden que una forma que tiene el estómago de eliminar una excesiva acidez es el vómito, señores. Y lógicamente ese vómito muy ácido, muy reiterativo, que puede producir un daño del esófago, también puedes tener un cuadro de una esofagitis. Cuando llega a estos estadios de un cuadro de síndrome urémico, es muy difícil salvar a los animales. Simplemente para ir a hacer un comentario finales de abomascitis, tenemos la catarralomucosa, que está tapizada por mucus, fibrinosa, ya sabemos, fibrina, muchas veces ya hemos mencionado bajo qué circunstancia. Cuando ustedes tienen esto fibrinosa, piensa siempre en microorganismos de tipo bacteriano. Y tenemos la gastritis hemorrágica, que se puede clasificar de acuerdo a su forma, su tamaño, extensión, etcétera. Por eso es importante la patología general. Entonces, si yo tengo una abomascitis hemorrágica, equimótica o petequial lineal ulcerativa, tengo que asociarlo con las posibles causas. ¿Sí? Entonces, aquí, para mencionar algunas causas, en animales de renta, tenemos IBR, DBV, herpes virus en ternero,
Y fíjese lo que decíamos, cuando hay una alteración de la composición hidroelectrolítica y del pH del jugo abomasal, entonces puede darse el caso de que si se produce una clorhídrica y tengamos una colonización bacteriana micótica, incluso tenemos entonces una abomasitis micótica. Si proliferan bacterias, el problema es que podemos tener necrosis, y ahí la salmonella y las coli son los invitados de lujo. Puede haber úlceras y ya he mencionado tratamiento prolongado con esteroides. Como posible consecuencia, lógicamente podemos tener trombo, infarto, sobre todo abomasal en la pared, lógicamente, y hemorragia, que ya estamos mencionando bastante. Ustedes tienen aquí de vuelta un abomazo, ¿ah? Entonces aquí fíjese el grosor, aquí lo veo bastante grueso, entonces esta es una abomasitis relativamente crónica. Incluso esta úlcera, ustedes ven esta depresión, fíjese, esto es una úlcera crónica, pero la pared está engrosada. Entonces, recuerden que el abomazo es muy importante, ¿no? En el proceso de la digestión. Si ese ternero sobrevive y queda con secuela, probablemente vamos a tener una repercusión negativa en su ganancia de peso y crecimiento. Esto es una úlcera mucho más reciente. Miren aquí, tenemos, esto es más crónico porque está cicatrizado, y esto es una abomasitis ulcerativa reciente. Ok. Bueno, yo creo que voy a terminar esta última parte y para finalizar la clase de hoy, entonces tenemos ulceraciones abomasales y gastroduodenales. Señores, muy común, ya vimos varias úlceras, y en el duodeno sobre todo en animales de compañía, porque se produce con mucha frecuencia úlcera a nivel de duodeno, por la sencilla razón de que recuerden que el pH del intestino es un pH alcalino, pero justo en esa porción entre el duodeno y entre el estómago y el duodeno, la zona pilórica duodenal, entonces el alimento que pasa del estómago al duodeno, señores, es un alimento ácido, ¿ok? Tiene HCl y también tiene pexina gástrica. Entonces, ¿se acuerdan de histología? La importancia de las glándulas duodenales de Brunner para amortiguar el efecto ácido, y la importancia de bicarbonato del jugo pancreático. Vaya, qué interesante, porque tanto la glándula de Brunner, que libera mucosa, una mucina, y el bicarbonato de sodio pancreático es muy importante para contrarrestar la acción del pH ácido del alimento, ácido por ser iterativo, que viene del estómago. Entonces eso predispone a que se desarrolle úlcera gástrica. También creo que nosotros los humanos también tenemos esa predisposición de desarrollar úlcera gástrica a ese nivel. Y lógicamente cuando hay otros trastornos que caracterice una integridad disminuida de la mucosa, puede predisponer a las úlceras. Y de vuelta aquí puede ser aguda, crónica, local, multifocal, superficial, cuando es solamente erosiva, profunda y perforante. Escucharán de repente ustedes, sobre todo en términos de medicina humana, cuando una persona desarrolla úlcera gástrica perforante o un diagnóstico de úlcera duodenal perforante, la cosa es delicada. Bueno, señores, en honor al tiempo, yo les pido perdón a ustedes porque tengo que conectarme con los compañeros de Concepción. No de construcción, perdón, de casa, y quedaría un poco hablar de patología intestinal. Vamos a organizar con Leila un próximo encuentro, de tal manera que podamos terminar este capítulo, y no quiero desarrollarlo así muy rápidamente porque patología intestinal es muy importante en la vida profesional de cada uno de ustedes. Bueno, esto ha sido la clase de hoy. Espero, como siempre, que haya sido del agrado y que, por sobre todas las cosas,